Domingo soleado en la ciudad de Buenos Aires. Saludamos a todo el pueblo argentino y al mundo que nos escucha. Eh, este día tenemos una mesa integrada por Janina Bocanera. Tenemos que la saluda a través de www.cadenaeco.com.ar. También tenemos a Cintia Pizarro. Hola, ¿qué tal? Hoy saludo porque estoy así, vengo saludera. Y también tenemos la presencia del gran Ricardo Lewitan. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo de gran es por la edad o por qué? Por la cabeza, por la cabeza. Sí. Por la remerita que has traído hoy día. Y no quedaban de hombres, así que que conseguí la que había en oferta. Bueno, saludamos también a Marcos, que nos acompaña como todos los sábados en los controles. Bueno, regresó también, ¿no? Porque un sábado no pudo estar. Y entremos al programa. Los saluda Giancarlo Barreto. Hola, Giancarlo. ¿Cómo estás? ¿Y se pueden comunicar con nosotros, Janina, los vías de comunicación? Sí, así es. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro contestador automático al 5254-2347. 5254-2347. Y si no, a través de nuestra página de Facebook, Vuelos CAF. Vuelos CAFH. El tema de hoy es la aceptación. Así que esperamos sus comentarios, serán bienvenidos y aceptados. Bien, aquí estamos. Hemos tenido también bastante repercusión con el programa de la semana pasada. Mucha gente con la que he hablado ha manifestado mucho interés, incluso nos sugerían que en algún momento lo volviéramos a tratar este tema. Así que bueno, seguramente, como decimos siempre, los temas nunca quedan agotados, no es nuestra intención, solamente invitamos a la gente a reflexionar con nosotros, a comprender por ahí un poco más, todos juntos desde el ámbito de CAF, los distintos temas. Y este tema está muy relacionado con el tema anterior, la aceptación. Obviamente arrancamos como intentamos siempre hacerlo, desde aquel lugar en el cual todos vemos la aceptación o vemos cualquiera de los temas desde lo diario, desde lo mundano, desde lo que vivimos todos los días, lo cual no implica separarlo desde el punto de vista espiritual, ¿no? No, para nada. Yo quisiera empezar como que haciendo una autopregunta, a cada uno que se la haga. ¿Qué es cosas que no acepto? ¿Qué es eso que no acepto? ¿Y por qué no lo acepto? Posiblemente sean cosas que, como siempre sucede, que son aprendidas, pero que no llevan una reflexión previa ni posterior, sino que simplemente las aceptamos como vienen. Pero habría que haber una aceptación profunda, una aceptación de ver por qué acepto algunas cosas y por qué sobre todo no acepto algunas otras que no tendrían sentido. Pero vos bien dijiste recién, las aceptamos como vienen, te salió automático. ¿Las aceptamos como vienen o no las aceptamos como vienen? Depende de la manera que estemos, no sé, depende del estado de ánimo, de los intereses que tengamos en cuanto al tema que es aceptable o no aceptable para nosotros. ¿Será que tenemos algunas pautas aprendidas automáticas de qué es lo aceptable y qué es lo que no es aceptable? Claro, Por ejemplo, de pronto, Ricky hoy vino con pantalón y no trajo pollera. eso es porque vine de Escocia la semana pasada. Claro. Y allá se usa Allá mucho. se usa. Pero es una reacción a veces. Las cosas cuando nos son extrañas, automáticamente tenemos una reacción ante las cosas. Y entonces a veces reaccionamos bien o reaccionamos mal frente al impulso que nos produce aquello exterior o interior, también que nos refleja en nuestra conciencia, de pronto algo. A veces pasa, yo creo, pensando en las pautas de convivencia culturales, ¿no? O sociales, que hay cosas que están establecidas como lo que tendría que ser, como lo normal, que las aprendimos como vienen, como bien decía Giancarlo. Y de repente cuando algo no se ajusta, algo que pasa a mi alrededor, no se ajusta a esa norma, me hace reaccionar no aceptándolo.
Y en realidad nunca me pongo a pensar si esa norma que aprendí, que definiría lo que es aceptable y lo que no es aceptable, no es algo arbitrario. Y generalmente se define al que no se ajusta a la norma cultural heredada como inadaptado, como alguien que no se ajusta a las reglas, a lo que debe ser, a lo estatuido. Y en lugar de pensar, bueno, esta persona a lo mejor está funcionando desde otro paradigma, pretendemos que nuestro paradigma es universal, que debería ser así para todos y que esta persona es la inadaptada. En vez de preguntarme, bueno, ¿cuánto de esta norma o de esto que está estatuido es así, es como es, o a lo mejor no se adecua a los tiempos actuales? Estaba pensando, por ejemplo, ya que hablaban de la vestimenta, en la vestimenta. Hay facultades en esta ciudad, de la misma universidad, en las cuales vos tenés que, a fines de rendir un final, vestirte de saco y corbata si sos varón, con pollera si sos mujer. Eso en una facultad es, y en otra no. Entonces, cuando vos estás, que a mí me pasó, en esa facultad hace muchos años, fui a rendir un final sin pollera, no lo pude rendir. Y en la facultad en la que ahora me desempeño o en otras, voy hasta con sandalias tipo J a dar clase. Entonces eso te muestra como normas que en realidad te las tendrías que poner a pensar, cuál es la lógica de que para rendir un examen final vos tengas que ir vestido de determinada manera, te haga automáticamente saltar a pensar esto es aceptable, esto no es aceptable. Es interesante porque pareciera que cuando surge esto de que no aceptación de algo es como todo un paquete grande. No es solamente que la persona está vestida de una manera que te parece inadecuada, parece que ya pones rancio todo el panorama de la persona que no está aceptando en ese momento. Es como que vas contra todo su mundo. No lo ve como un detalle, es como que está viviendo en una losa. O sea, no puede ver más allá. O sea, todo lo que está sucediendo en su mundo en ese momento pasa por cómo estás vestida. ¿Sí? Claro, ahora, reflexionando como estamos en este momento, se me ocurre hacerme también una pregunta. ¿Sometemos de alguna manera a algún tipo de análisis aquellas cosas que aceptamos o no aceptamos? Porque ya sea en la vida social o en nosotros mismos, cosas que nos resultan aceptables o inaceptables, ¿las aceptamos por costumbre o no las aceptamos por costumbre? ¿Aceptamos por dejadez y por desidia determinadas cosas o por las mismas razones no las aceptamos? Sí, yo creo que hay un poco de lo que decís en el sentido de lo que ya se viene dado, ¿no? Y hay otra parte que creo que tiene mucho que ver con esto, que es el temor de no ser aceptado en la comunidad, ¿no? El miedo creo que acá juega un factor fundamental. El miedo a ser el diferente, el miedo a sentirme excluido, el miedo a no poder pertenecer, el miedo a no poder rendir un examen, o de ser juzgado de tal o cual manera. Y creo que de la mano la aceptación muchas veces también viene el tema del juzgar mucho y muy fuerte, ¿no? No solo hay una falta de análisis, sino también que hay un juicio, ¿no? Un juicio social, un juicio comunal o cultural que nos dice, bueno, hay que hacer esto y esto y esto, y hay que hacer esto y esto y esto para ser tal persona en la vida, ¿no? Claro. Es como si hubiera un caminito. Sí, es además como que no solamente uno es objeto de esa presión social, sino que uno también la ejerce. Exacto. O sea, uno que también es portador de ella. Uno de lo que se queja lo hace con el otro, ¿no? Y eso quiere ver una poca reflexión interna y aparte una poca conciencia de lo que acepto y no lo que acepto. Hay que traer también esa conciencia a las cosas que yo acepto y no acepto y cómo las acepto, porque también está esto otro de que estos cambios generacionales van cambiando las cosas que se aceptan, que no se aceptan. Y en el cambio, muchas veces uno dice open mind, ¿no? Yo estoy viendo las nuevas generaciones, entonces me comporto así, pero ¿cómo las asimilo? ¿Las asimilo o solamente es justamente por esta presión social que ahora me dicta que tengo que aceptarlas? Justamente creo que con eso tiene que ver. En realidad,
Yo puedo aceptar exteriormente, como, bueno, no me queda otra que aceptar que la generación que viene está transitando en este lugar, o puedo intentar dialogar con esto que trae este diferente. Dialogar no solamente con el diferente, para tratar de ver los sentidos que están involucrados en lo que hace, sino poner en tensión sus prioridades, sus valores, en tensión en términos de abrir mi mente a decir, bueno, otro comportamiento, esta otra situación puede tener un sentido que yo desconozco. Esto implica validar lo que el otro hace, considerar que el otro funciona dentro de un paradigma que quizás no es el mío. Lo que no quiere decir que lo voy a compartir. A lo mejor yo puedo abrir mi mente, tratar de entender y decir, bueno, está bien, esta persona está funcionando dentro de este marco de sentido, lo comprendo, pero por ahora no lo comparto. Entonces ahí la pregunta es, aceptar es pasar a ser el otro, aceptar es resignarme porque hay un otro diferente y aceptarlo de la boca para afuera, o aceptar es tratar de entender desde dónde el otro, y esto que decía, no teñirlo todo, sino decir, bueno, en esto el otro funciona así, voy a tratar de entenderlo. Sí, también antes de pasar a la música, ver un poco recogiendo lo que decía Janina, en el sentido de que la aceptación, el sentirse aceptado, ¿qué hay ahí? ¿Es el miedo a sentirse rechazado o es el gusto a pertenecer? ¿No? ¿Vamos con un poco de música? CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, acabamos de escuchar del grupo argentino Suéter, Amanece en la Ruta. Continuamos aquí en un nuevo programa de Vuelos CAF, en esta tarde preciosa aquí en Buenos Aires de primavera. Hoy el tema es la aceptación. Los invitamos a compartir con nosotros sus comentarios a través de nuestra página de Facebook Vuelos CAFH. Y les contamos que ya tenemos casi 1000 amigos, así que antes de fin de año esperamos también contar con muchos más oyentes y alcanzar esta meta de los 1000 amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta aventura que es hacer radio todos los sábados junto a ustedes. Cintia. También queremos agradecer a los amigos que nos mandan mensajes a través del Facebook y a un asiduo seguidor que es Omar Emilio Jerez de Tarija, y a todos los amigos de Tarija y de Bolivia y de otros lugares del mundo que nos escuchan y nos siguen, y de otros lugares de Argentina también. Creo que vas a decir de otros planetas. También, a lo mejor también nos están siguiendo. Están sintonizando. Sí, sí. Y está bien, andarían bien con nosotros porque nosotros vivimos en otro mundo, ¿ves? Tal cual. En la luna. Y bueno, los que están volando de acá del equipo, a Carlitos, Cristina, las chicas Florencia, Diana y José también, un abrazo Muy grande. Muy grande. Son embajadores itinerantes del programa. Tal cual. Ahora, sigamos con el tema. Aceptemos nuestra vida y aceptemos lo que nos toca todos los días. Pero también estábamos hablando hace un ratito, mientras escuchábamos la música, de no entrar en la confusión que uno tiene a veces cuando se resigna a determinadas cosas. La resignación es como un hecho de violencia, me parece a mí, que uno ejerce mentalmente sobre su propio corazón, sobre su propia alma. Aceptar es un acto amoroso. Es una comprensión de la mente y una comprensión del espíritu, me parece a mí. Y la resignación, que a veces confundimos, porque habría que analizarse profundamente y sin miedos en esos momentos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo acepto a otra persona, acepto que piense diferente o acepto determinadas situaciones que me toca vivir en la vida, pero las acepto de verdad, con una sonrisa en el corazón, o con los dientes apretados y con un sabor amargo en la boca, resignándome a lo que no puedo cambiar. Es que eso yo creo que tiene que ver con, por un lugar, poder separarme de eso que estoy intentando aceptar, no identificarme, no ponerle la emoción en términos de la emoción que se dispara automáticamente. Por otro lado,
está esto que yo decía hace un rato de tratar de entender a la otra persona desde dónde funciona, o esta norma que se me impone de dónde viene, y discernir si realmente estoy de acuerdo con eso o no. Sería a lo mejor en este momento a mí tal actitud me puede provocar ira, provocar asco, también aceptar que me provoca asco. Entonces eso no es resignarme, es decir, bueno, esta es la variedad que hay de posibilidades en el mundo, esta persona funciona así, la acepto, pero no lo comparto. Es decir, seguir manteniendo, y no lo comparto por ahora, a lo mejor dentro de un tiempo sí, o antes lo compartía y ahora no. Es decir, otro ejemplo, hoy estoy con los ejemplos. Ayer venía en el auto y una persona delante mío se para el tránsito, yo estaba tercera, para el tránsito ante un semáforo, la primera persona que para iba a pasar, iba a cruzar, pero se queda en la cebra, porque obviamente no podía avanzar. El auto que venía detrás, la persona se puso, pero yo hacía tiempo que no veía a una persona gritando y vociferándole al de adelante que se mueva, que se corra, pero se puso sumamente agresivo. Obviamente eso me removió a mí todos los momentos en que me surgen esas tendencias cuando estoy manejando. Entonces pude comprenderlo a la persona que se puso realmente muy mal, brotada, sacada ante esta situación. Pude entender desde dónde funciona, porque a mí me han pasado situaciones que no llego a ese extremo, pero que, bueno, adentro tengo el un mismo, volcán en erupción. El mismo brote. Lo que no quiere decir que lo acepte. Es decir, perdón, lo que no quiero decir que lo comparta. Se puedo aceptarlo porque lo entiendo y con una sonrisa en el corazón puedo decir, bueno, sí, está en una situación que yo puedo entender, pero no es la situación que yo en la situación en la que yo ahora me pongo cuando estoy manejando. Entonces, eso implica, bueno, entiendo desde dónde funciona esta persona, pero es decir, acepto que los seres humanos funcionen así, porque yo tengo ese aspecto también y en algún momento estuve ahí o puedo decidir si me pongo en ese lugar o no. Lo que no quiere decir que lo apruebe o que vaya a funcionar como esta persona o que vaya a promulgar que así deberíamos funcionar. Entonces, claro, ahí yo creo que está la diferencia. Hay como una cierta, yo creo, presunción de uno, como la vara de la moralidad, ¿no? Uno va por la vida siendo la vara de la moralidad que ejerce sobre uno mismo y sobre los demás, ¿no? Uno decide qué es bueno, qué es malo, para mí, para la sociedad y camina así por la vida, ¿no es cierto? Pero la verdad es que tenemos muy poco control sobre la vida en general, ¿no? Hay como una presunción como de control o de querer como catalogar la verdad que la vida es lo que es. La vida simplemente es. Y si pudiéramos aceptar eso, no resignarnos, como decía Ricky, sino simplemente aceptar el momento que estamos viviendo, este momento, este presente continuo, yo creo que ahí hay una verdadera aceptación. Es como si la vida fluyera a través nuestro, ¿no? Vamos al compás de la vida, no en contra de la vida, no poniéndonos a la vida, no luchando contra eso, sino simplemente somos con la vida, estamos allí, en el centro de la vida misma. Y creo que eso está muy conectado con el tema de la aceptación. Acepto que soy y que todo lo demás es. Y está bien. Está muy fluida hoy. Sí, afiladísima. También diría, no pretendemos confundir el discurso, que aceptar es aceptar también cualquier cosa. Hay maneras de ver la vida, hay principios éticos, respeto por los demás, por la vida propia, por las demás especies. Y cuando alguien agrede todo esto, eso sí que puede llegar a decirse que es inaceptable. O sea, no estamos hablando de esa aceptación, estamos hablando desde otro punto de vista, porque si no parecería que de pronto uno acepta cualquier cosa, y no es aceptar cualquier cosa. Cuando determinadas acciones o modos de pensar no son buenos para el bien general, no son ecológicos, como dicen los de PNL,
Me parece que ahí ya entramos en un terreno donde es discutible lo que se acepta o no se acepta. Nosotros no estamos entrando en ese sector. Vamos a tratar después de ir centrando un poco más la puntería en lo que queremos decir y a lo que nos referimos en un ámbito como el que se trata en las reuniones en CAF, donde se aceptan todas las ideas y se acepta a todo el mundo y todos tenemos los mismos derechos, pero tampoco significa ni hacer ni decir cualquier cosa. Se quedaron mirándome. No. ¿Aceptan lo que digo? Sí, siempre te bancamos. Yo creo que el gran enemigo, si queremos llamarlo así, de la aceptación personal es ese caudaloso río de excusas que uno contiene o que puede sacar abajo de la galera cuando trata de excusarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que es el gran enemigo porque nos aleja de la realidad de nosotros. Es como que uno tiene una imagen mental de uno mismo y cuando no se condice con la realidad hay una implosión. Es como una estatua que implosiona cuando de a poquito se da cuenta que la imagen mental no corresponde con lo que está pasando en la realidad. Pero no estoy hablando lo que pasa es que yo quiero ser un gran médico o yo quisiera poder correr el megalatón o cualquiera de esas cosas, ¿no? Va más allá, más al que hago en mi día a día, cómo es mi casa, la ropa que uso, o sea, hay un montón de cosas, los amigos que tengo, y me lleno de excusas. Por otro lado, cuando no se condice es por muchas cosas. Yo, escuchando a Cintia, decía, claro, la gran lección que yo saco es nunca subirme al auto con Cintia. Pero además, que por ejemplo, ella se puede llegar a sacar en un momento y la no aceptación, porque vienen las excusas, no, pero en realidad estuvo bien que me enojara, o por lo menos un poquito, porque el otro se metió. ¿Viste al otro cómo metió el auto? Entonces ahí viene la catarata de excusas cuando se trata de uno mismo y lo rigurosos que somos cuando se trata del otro. Ahora ahí yo me planteaba ser un ámbito mucho más íntimo, no es esta cuestión de lo social, es qué pasa en la familia, es decir, qué pasa con nuestros hijos, sobre todo cuando están creciendo, ¿no? Uno cuando son niños proyecta todas las imágenes, esto que decías vos, Giancarlo, las imágenes de lo que deberían ser nuestros hijos. ¿Y qué pasa cuando empiezan a separarse de esa imagen? ¿Puedo aceptar que mi hijo no condiga con el ideal de hijo que yo tenía? ¿Puedo aceptar que tenga porrazos, que tenga dolores, cuando yo considero que podrían haber sido evitables? Lo mismo con mi pareja o lo mismo con mis padres cuando envejecen. Yo creo que el ámbito familiar es un ámbito en el que claramente y cotidianamente estas cuestiones que quizás en lo social o en lo cultural más amplio lo vemos como muy abstractos, se nos presentan día a día, ¿no? En los ámbitos laborales lo mismo. Sí. ¿Qué espero del otro? ¿Y en qué momento su comportamiento se vuelve inaceptable? ¿De qué manera puedo intentar tratar de entender que el otro tiene su camino y que no necesariamente va a ser el camino que yo elija? A lo mejor el camino sea inaceptable. Pero ¿cuántas familias tienen integrantes de la familia con problemas de adicciones, por ejemplo? Bueno, eso no quiere decir que yo lo acepte, no quiere decir que yo apoye y avale lo que está haciendo. Y de qué manera me corro y acepto que, bueno, tiene que ser su experiencia sin compartir. Así es, Cintia. Bueno, estamos llegando, amigos voladores, a las 2 de la tarde en la República Argentina, así que tenemos que irnos un corte y continuamos con más en Vuelos CAF. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF, www.cafh.org.
CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes amigos, continuamos aquí en un nuevo programa de Vuelos CAF. Hoy el tema es la aceptación y Cintia nos va a leer un cuento cortito de Anthony de Melo que refleja un poquito el tema de hoy. Sí, pido disculpas a los oyentes porque no soy una narradora como lo es Cristina, pero voy a intentar hacer lo posible y por favor acéptenme. El cuento se llama Dientes de León y dice así: un hombre que se sentía muy orgulloso del césped de su jardín se encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad de dientes de león. Y aunque trató por todos los medios de librarse de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. Al fin, escribió al Ministerio de Agricultura refiriendo todos los intentos que había hecho y concluía la carta preguntando: ¿qué puedo hacer? Al poco tiempo le llegó la respuesta: le sugerimos que aprenda a amarlos. Muy bueno. Me hizo sonreír este cuento. Siempre Anthony de Melo tiene esos cuentitos casi cómicos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, con un humor exquisito y un humor reflexivo. También pensaba que a veces no podemos aceptar porque, como bien lo decíamos al principio del programa, nuestro cristal para mirar las cosas siempre está teñido de nuestros prejuicios. El prejuicio no nos permite aceptar al otro, no nos permite aceptar las situaciones, pero no el prejuicio visto como algo dañino o agresivo, sino es, como bien creo que intenta decir la palabra, el haber sacado conclusiones antes y el ver lo que es, lo que sucede, el ver la vida desde nuestra manera, no ser absolutamente imparcial en todo esto. Y tiene que ver también con lo que decía recién Giancarlo, ¿no? Uno ve en los otros cosas que no perdona y siempre encuentra alguna disculpa para esas mismas cosas en sí mismo, perdonarlas, ¿no? Yo estaba pensando un poco en los dientes de león. ¿Cuáles son los dientes de león de nosotros? Eso que no aprendemos a amar. Por ahí las arrugas que salen, las canas que salen, el cuerpo que no resiste trotar tanto como antes, la memoria que ya no la tenemos tan aguda y nos olvidamos algunos nombres. ¿Podemos amar nuestro envejecer? ¿O no lo aceptamos? Y como por ende no nos aceptamos. ¿Cuáles son nuestros dientes de león? Que en realidad no, aún peor, no podemos luchar contra eso, ¿no? Y no, al no amarlos, no nos estamos amando. Es complicado. Pero al no vernos a nosotros mismos, no sé si a ustedes les pasa a veces, uno ve una foto y a veces le cuesta hasta reconocerse en esa foto, decir, ¿pero ese soy yo? Uno piensa que es más flaco, más alto, que tiene más pelo, la nariz más corta. No, lo de guapo es indiscutible.
Eso es indiscutible. Yo me doy cuenta cuando camino por la calle que no me mira nadie, que paso totalmente desapercibido. Mira, Marco se quedó sorprendido, nos mira desde el otro lado de la pecera. De risa, Marco. Está haciendo un esfuerzo para no reírse, pero fuera de broma. Uno tiene una visión de sí mismo y de las cosas, de su propia vida y de sus reacciones, que viéndolas desde afuera no resisten a veces. ¿Será que uno tiene una mirada parcial de la vida y no lo podemos aceptar? Que en realidad el poder reconocer nuestra limitación para entender la vida, para entender lo que es, me permitiría aceptar las cosas como son, es decir, como vienen. Si yo me hago un cuadro de situación en el que todo lo tengo ordenadito, que todo tiene una razón, que todo se adecua a una imagen que yo tengo de lo que debería ser, bueno, cada cosa que se aparte de eso, que no entre en el molde, no la voy a aceptar porque creo que tengo la verdad. Ahora, cosas imponderables, es decir, cosas de lo más sencillo como es el envejecer, a situaciones que son realmente traumáticas o situaciones que siento muchas veces que no las merezco. ¿Cuántas veces me pregunto por qué a mí? Bueno, en realidad yo tengo una mirada muy pequeña, un alcance muy pequeño de lo que es la vida. Y a lo mejor pensar, bueno, esto no lo puedo comprender y es lo que toca, es lo que hay. Sí, cuando nos cuesta siempre aceptar más lo desagradable o lo que juzgamos como desagradable o que no nos gusta o situaciones como la enfermedad, la muerte, el envejecimiento, el decaimiento. Nos es muchísimo más difícil aceptar ese tipo de situaciones que bueno, la felicidad, la alegría, ¿no? El amor. Es muy interesante desde ese punto de vista lo que decís, Cintia, de la visión tan parcial, ¿no? Como si fuéramos el centro de todo, ¿no? Y es como, me hace acordar un poco esa historia, no sé si en aquel programa, no sé si recuerdan los oyentes, que nos contó José, que era de ese hombre que se ganaba un premio, venían un auto, se ganaba un auto y venían todos los vecinos a felicitarlo, uy, qué bueno, te ganaste el auto, y el hombre respondía, quizás. Y a la semana tiene un accidente de tránsito con el auto que se había ganado y termina en el hospital este hombre. Y vienen todos los parientes, todos los amigos y dicen, pero qué lástima, es tremendo esto que te pasó. Y el hombre responde, bueno, quizás. Y mientras estaba en el hospital, sucede que en su barrio ocurre una luz que se lleva entera toda su casa y él sobrevive a esta catástrofe. Y nuevamente todo el mundo concurre y le dice, bueno, pero qué suerte que estabas en el hospital, porque si no hubieras sobrevivido a esta tragedia. Y el hombre nuevamente responde, bueno, quizás. Y creo que tiene un poco que ver con esto, ¿no? De poder decirle quizás a la vida más seguido y de detenernos un momento y, como decía Ricardo hace un ratito, no juzgar tan rápidamente, ¿no? No partir de prejuicio, sino poder decir, bueno, quizás. Quizás. Hay un bolero, ¿no? Quizás. Quizás. Mucho hablamos en CAF de la participación. Nosotros participamos de la vida como cualquiera. Y tenemos la tendencia, los seres humanos, todos, a pensar que a nosotros no nos pueden pasar determinadas cosas. A veces ni las buenas pensamos que nos pueden llegar a pasar. Pero somos uno más dentro de todo el contexto de lo que es la humanidad. El transitar un camino espiritual, el creernos de pronto que nos damos cuenta de otro tipo de cosas, no nos va a liberar ni del dolor ni de la muerte. No nos va a liberar de salir a la calle y que nos roben o que se nos caiga una maceta en la cabeza, o no nos hace más proclives a sacarnos la grande tampoco. Ni somos ni mejores ni peores, somos gente, almas entre las almas, transitando el mismo camino. A algunos nos toca vivir algún tipo de experiencias, a otros les tocará otras, mejores o peores.
sí uno va teniendo la posibilidad de darse cuenta cada día un poquito más de algo. El estar atento, yo siempre hago hincapié en esto y me lo hago a mí mismo, no es porque yo lo señale con el dedito para los demás, me lo digo a mí mismo, si yo estoy atento a las señales que me da la vida. Ahora, esta posibilidad de estar atenta a las señales que me da la vida, también quiere decir que bueno, que estoy acompañando lo que me toca acompañar en este momento, en este proceso. Es decir, esto de pensarme como parte de la humanidad, pensar mi experiencia en este momento, en esto que estoy transitando, como un pedacito que me toca a mí, otro pedacito te tocará a vos, otro pedacito le tocará a ella, y de esa manera transitamos en conjunto esta experiencia de la vida. Y allí, bueno, puedo entender que a mí me toquen algunas cuestiones, a vos otras, a Giancarlo otras, y eso implica separarme un poco de ser el centro del mundo, de pensar que las cosas tienen que ser como yo quiero, o que la vida tiene un formato X en donde hay bueno y malo. Esta idea de separar en bueno y malo me impide poner un poco de distancia y poner un poco de más amplitud en ver, bueno, no sé, a lo mejor tengo el accidente y no pasa otra cosa que se podría haber evitado con el accidente, pero bueno, los accidentes están y son parte de la vida, el envejecimiento es parte de la vida. Y también hay cosas buenas. Muchas veces me pasan cosas buenas que no las quiero aceptar porque no son tan buenas como yo esperaba. Entonces tengo un día con un sol brillante como hoy y tengo la posibilidad de estar caminando en la calle un sábado, no estar trabajando y venir a la radio y no valorarlo, porque a lo mejor estoy esperando ganarme la lotería y no disfruto el momento. Hay gente celebrando ahora el partido, los goles, y están disfrutando eso, mientras que otros están en dos lugares a la vez. Y en realidad tendríamos que estar disfrutando del presente, del momento. Y el que pierde tiene que aceptar que está perdiendo. Bueno, yo he estado ahorita en 3 lugares a la vez porque también he estado contestando el teléfono un llamado de Delia Morales de Capital. Gracias, Delia, por llamarnos. Que en realidad, claro, uno a veces por el momento que está pasando en la vida, algunos temas le aportan más que otros, y decía, sí, pero ¿cómo hace uno para aceptar cuando hay tanta diferencia en la moral, tanta diferencia en los valores, tanta diferencia, ¿no? Yo supongo que lo que quería expresar también era en un ámbito un poco más cultural. Y bueno, decirle a la gente que porque lo hablemos de una manera tranquila no quiere decir que también es fácil. Es un trabajo interior, es un recorrer, es un tomar conciencia. Y Ricardo quiere hablarle a Delia un poquito. No, a ver, yo no tuve la charla, pero coincido con ella que uno siente como una impotencia ante todo esto. Pero también el trabajo de aceptación no significa, como decíamos antes, resignarnos a que el mundo siga igual. Uno puede hacer cosas para que eso cambie. Poquito cada uno puede. No implica no seguir pensando que los valores y las prioridades que uno tiene son, porque también implica aceptar lo propio. Entonces, yo voy a continuar haciendo y funcionando desde mi moral, desde mis valores, promulgando esos valores, porque me estoy aceptando, pero sin darle con un caño al otro. Es decir, aceptar implica no juzgar en términos de no dejar de incluir o de confrontar. Lo que no quiere decir que yo voy a adoptar esos valores o voy a dejar de hacer para que esos valores sean expandidos. Claro, la palabra clave me parece que es la de inclusión. Pero una inclusión abarcativa lo que supone es una expansión también. En el sentido que yo lo incluyo, pero para expandir. No lo incluyo para rechazar algo que yo tenía. En el sentido, claro. no sé si se me entiende. Es la única manera de terminar con este mundo de opuestos, de bueno o malo, este sí, este no, y que dos cosas puedan convivir, ¿no? Dos actitudes, dos valores. No quiere decir que un valor esté por sobre otro tampoco. En algunos determinados momentos es la evaluación personal que tiene cada uno. Pero los valores y las reglas morales que cada uno tenga, en la escala que uno tenga, es cuestión de cada uno, me parece.
Claro, pero la aceptación es el momento, el estado previo antes de poner en marcha toda nuestra catarata, como decías antes, de valores y de empezar a pensar en lo bueno y en lo malo. Aceptar es como sacar una foto de algo. Después podrás decirme la foto estuvo bien sacada, estuvo mal sacada, me gusta, no me gusta, la hubiera hecho en blanco y negro, la hubiera hecho en colores. Eso es otra cosa. La aceptación es... ¿Cómo podemos cambiar algo si no lo aceptamos primero? Claro, eso quería decir. En eso estaba pensando, Ricky, me leíste el pensamiento. Ojo, que yo Estaba leo el pensando pensamiento. En eso, en que creo que todo cambio, para que sea verdadero, esto de hablar de que hablamos de la resignación y todo, tiene que partir de una aceptación. De una aceptación plena del otro y una aceptación plena de uno. Y solo a partir de esa aceptación, de esa realidad, uno puede generar un cambio. Pero a partir siempre de la aceptación. Porque la verdad es que los seres humanos tenemos mucho más en común, que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y esto que parece una frase muy trillada y muy usada, tiene mucho de verdad, ¿no? Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y si yo acepto plenamente al otro, acepto también que puedo tener mis diferencias con el otro. No hay conflicto ahí. Vamos con un poquito de música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, escuchábamos esta hermosa canción de Mercedes Sosa, en Años, interpretada por ella. Yo creo que esta canción nos muestra el kit de la cuestión. Ella plantea que nos vamos poniendo viejos porque el tiempo pasa y el amor no lo reflejo como ayer. El poder aceptar los cambios implica aceptarlos con amor. Desde la razón es que entramos en esta confrontación y en esta oposición. Dice que lo que se impone es la razón cuando nos vamos poniendo viejos, o a lo que ella dice que sí, a lo que el otro dice que no. Si pensamos, como decía Janina mientras escuchábamos la canción, que somos parte de un todo en términos de humanidad, de universo, pero internamente que somos compuestos, que formamos parte de un todo. La razón no nos basta para entender esto, porque nuestra razón, nuestra mente analiza, y analizar implica dividir, y dividir en pares de opuestos, en cuestiones binarias. La base de cualquier clasificación es la oposición. Nuestra mente está organizada para eso, funciona así como tal en cualquier ser humano. Entonces, yo me quedo con eso, siempre va a haber confrontación. Siempre va a haber confrontación adentro mío, confrontación con el otro, que tiene que ver con analizar las cosas desde la razón. Esto no está bien ni mal, es decir, y para algo tenemos este instrumento que es la razón, que tiene que ver con el discernimiento, por poder ponderar cuáles son las prioridades, cuáles son los valores. Pero el desenvolvimiento espiritual implica dar un paso más allá. Es decir, no quedarme solamente con la discriminación que hace la mente de lo que es bueno y malo, sino implica el amor. Y yo creo que en esta canción está la clave, es pasar a la sabiduría. Pasar del conocimiento, del discernimiento entre los opuestos, entre los valores, en el exterior con el otro y adentro mío, poder trascender esta oposición de valores que es propia de nuestra humanidad, de nuestra forma de ser humanos en la actualidad, y tratar de trascenderlo a través de la aceptación y el amor. Lo que no implica resignarse, como decíamos hace un rato, lo que no implica incorporar, qué sé yo veo un aspecto mío que siento que no me sirve tanto, como puedo ponerme loca cuando estoy manejando, lo acepto, porque sé que está, pero no lo alimento, porque apuesto a algo más trascendente, que es el amor, y eso es sabiduría, eso no es conocimiento. El conocimiento me plantea, no debería enojarme cuando manejo, y ahí es recortar mis alas, y ahí es la represión.
Bueno, trascender eso desde la sabiduría y desde el amor es decir, bueno, este aspecto está porque soy parte de este mundo, es decir, si no, no estaría, y está en Giancarlo, está en Ricardo, está en Gianni, está en todos, pero apuesto a esto otro que lo trasciende. Y eso lo hago con amor y sabiduría, no lo puedo hacer desde la mente, porque no lo entiendo, no me llega a dar la cabeza para poder dar ese paso trascendente. Ahora, cuando lo aceptás en vos misma, empieza a perder fuerza. Tal cual. Aquello que quiero oponerme, empieza a perder fuerza. En lugar de tratar de torcerlo con violencia, si yo lo acepto en mí mismo y digo, bueno, soy colérico, soy de enojarme o lo que sea. O tiendo a, no soy, tiendo a. También. Es una mejor forma de verme. También, es muy posible. Porque no claro. me meto la etiqueta y ya me quedo estable. Ahí está sí, es cierto, claro, parte de mi ser. Porque el ser a veces implica el estar aceptando que ya no lo puedo cambiar en este caso. Cambio, como vos lo planteás, me parece muy interesante. Pero al verlo y no empezar a juzgarme y decir, bueno, simplemente verlo, empieza a perder fuerza. Es otra cosa, es otra manera. No trabajar con esa dualidad, con esa oposición que siempre nos está dividiendo. Y al estar dividiéndonos, ahí empiezan las neurosis y empiezan los problemas de nuestra actitud, que después las reflejamos con el otro. Porque muchas veces no somos lo suficientemente amorosos con los demás porque no aceptamos cosas en nuestro interior que no nos gustan. Y tratamos de exteriorizar o de hacer responsable a las otras personas de las cosas que no nos gustan de nosotros. Entonces es cuando aparecen esas reacciones intempestivas que uno dice, pero ¿por qué reaccioné así ante una tontería? ¿Por qué me puse violento frente a, o de mal humor o lo que sea, frente a algo que era una nimiedad, una pavada, que uno lo ve en otro instante de su vida y con otro estado de ánimo y dice, es una pavada, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y volvemos a lo que siempre volvemos en el programa, que es que todo el trabajo es interior en realidad. Lo que es, pero lo que sí, donde siempre podemos seguir trabajando es sobre nuestra interpretación de aquello que está haciendo, de la manera, de la lectura, del reconocimiento de lo que está sucediendo. Eso es lo que nos pertenece, ¿no? La forma en que interpretamos lo que es, el cómo interpreta lo que está haciendo. Y eso es un trabajo, como decía antes Cintia, o en el caso de la anécdota, me puedo parar y gritarle al que ya está gritando. Puedo tocar bocina sobre la rabia del otro. Puedo tratar de calmar la situación, ¿no es cierto? Digamos, frente a eso que está sucediendo, tengo un abanico de posibilidades. Y creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? La aceptación parte siempre de uno mismo. Cuando no hay conflicto adentro, no hay conflicto con el afuera. Es muy difícil que yo, estando bien conmigo misma y en paz, pueda transmitir otra cosa que no sea paz, porque estoy en paz. Una mente en paz es muy difícilmente pueda transmitir otra cosa que no sea ese estado, ¿no? Cuando uno está en paz refleja eso en los demás. Eso podría ser pensar en estar estable y transmitir estabilidad ante esta crisis que decía Delia de valores, esta dificultad que estamos viviendo hoy día. Es decir, si yo logro estar en paz, si logro trascender esta confrontación interna, lo que voy a transmitir es estabilidad. No sé, se me ocurría, ¿no? Sí, amigos voladores, no se olviden que hoy día vamos a estar un cuarto de hora más, así que después de los mensajes de la radio, continuamos con Vuelos CAF. Cadena Eco, la radio en todo el país. Por la tarde, AM 1220. Cadena Eco, la radio en todo el país. Cadena de Radio Eco.
Espacio Publicitario. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha, mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos, denominados prototipos 2 y 3 aulas, y otros de gran envergadura, alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas. Se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto 9 escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Hasta aquí, Espacio Publicitario. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. Radio Cadena Eco, AM 1220. La radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conéctese con nosotros. Línea directa 5254-1220. Queridos oyentes, continuamos aquí en Vuelos CAF en un nuevo programa. Hoy estaremos tratando la aceptación, estamos tratando desde hace un rato ya la aceptación. Queremos contarles que hoy en la sede capital, en la sede de CAF, va a haber una conferencia denominada El Valor de la Palabra, hoy a las 5 de la tarde, coordinada por Teresa Zuluaga y Viviana Vázquez. Para todos aquellos que quieran acercarse, esto es en Tucumán 1321, quinto piso, capital. El teléfono es 4371-3917. Como todas las actividades de CAF, se trata de una actividad libre y gratuita, así que los invitamos a participar. Esto es hoy a las 5 de la tarde en Tucumán 1321, quinto piso, capital. Y también contarles que el sábado que viene va a estar en la Feria del Libro en Santiago del Estero una conferencia participativa a cargo de la ingeniera Esther Casenave que dice, se denomina El arte de saber quién soy. Esto va a ser a las 11 horas en la Feria del Libro de Santiago del Estero, que va a tener lugar en el Centro de Convenciones Forum. Así que también los invitamos a todos nuestros amigos santiagueños a participar el sábado que viene a las 11 horas allí. Bueno, hay que decirle a los amigos de Santiago del Estero que no se preocupen por el programa de la próxima semana, porque todos los programas los subimos a YouTube, así que
les decimos que vayan a la charla y luego puedan por YouTube escuchar el programa, no por hacer una cosa tienen que perder a hacer otra. Y la semana que viene tenemos una invitada, ¿no? Una compañera nuestra. Sí, viene del María, inicio. nuestra querida compañera María Lastiri, que estuvo trabajando con nosotros incesantemente el año pasado, va a venir a conversar un poco con nosotros sobre el valor de la palabra, justamente. Interesante. Yo antes de cerrar este tema quería hablar con ustedes un poco el tema de la aceptación del camino espiritual, un poco, porque es como que, no sé si les pasó, a mí me pasó, que cuando uno empieza a sentir adentro que falta algo, que hay algo más, que cuando en realidad se tiene que acercar, que es una voz interior que te llama y cada vez es más fuerte, como que uno que al comienzo no la acepta, es como que al comienzo uno la pasa de largo, ¿no? Hasta que esa voz se vuelve cada vez más grande. Y como que en un comienzo a veces uno cuando empieza a desarrollarse como que medio lo oculta, ¿no? Como que no se lo comentas mucho a tus pares, que estás en un camino espiritual, que estás desarrollándote. Y esa es una aceptación de una identidad tuya también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos manejando? ¿Cómo empieza este camino? ¿Y cómo aceptamos nuestro camino espiritual? A mí me parece, quizás en una visión hasta algo romántica, que es como un llamado del alma, ¿no? Sí. Y ese llamado a veces no queremos aceptarlo. Pensamos que no es posible, que es solamente producto de la imaginación. O que el llamado solamente es para monjes o para gente que su comportamiento es intachable y seria. Pero es que es solamente, me parece a mí, llevar a lo exterior de la conciencia, porque estés o no estés en un camino espiritual o en una religión o como lo quieras llamar, la espiritualidad es innata en el ser humano. Que algunos la ejerciten o crean tenerlas más conscientes que otros, es simplemente un acto de la mente. ¿No estaremos llamados todos? Todos estamos ¿A llamados. desenvolvernos espiritualmente? Y todos. Me hace acordar un poco a esas personas que te dicen, no, yo tengo mi vida, está mi trabajo de 8 horas y después, bueno, salgo y tengo una vida. No, es un poco esa historia, pero ¿cómo me puedo pensar yo? Vos no estás viviendo cuando estás en tu trabajo. Y me hace acordar un poco eso, cuando pensamos así, ¿no? Nuevamente me hace acordar lo que decía recién Cintia, de cómo la mente tiende a catalogar, ¿no? A diferenciar qué es espiritual. Entonces soy espiritual porque, supongamos, voy a misa o voy al templo o vengo a una reunión semanal en CAF y yo ya soy espiritual, ¿no? Eso me hace espiritual. En realidad, como decías vos recién, Ricky, somos espíritu, somos seres espirituales, todo el tiempo, en toda nuestra vida. Claro, pero lo hablábamos en un momento en nuestro trabajo de producción, pizza de por medio. El hecho de ir a las reuniones en CAF, o el hecho de ir a la iglesia, al templo, o como la actividad que cualquiera quiera desarrollar y crea que por eso es espiritual, puede ser algo que esté en la periferia de la mente solamente. Si uno no lo hace vida, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque a ver, puedo ir a estudiar inglés, o puedo ir a jugar al tenis, o puedo ir a una reunión de cualquier camino espiritual, CAF incluido, y no por eso voy a ser espiritual. Cuando no hago vida, cuando aquello que aprendo con mi mente no lo ejercito con el corazón y con mis actos diarios, no pasan de ser un conocimiento más. Yo me puedo estudiar de memoria los textos de CAF o los libros de Platón, y no por eso puedo cambiar un solo centímetro en mis acciones en la vida. Por eso
hacemos hincapié y lo decimos tantas veces, si aquellas cosas que decimos, que comentamos, que intentamos reflexionar en la radio, no las llevamos a nuestra vida, aunque sea un poquito, o nos hacemos por lo menos el intento de llevarlo a nuestra vida, es como que estaríamos estafando a la gente. No tendría ni sentido sentarnos acá 1 hora todos los sábados a hablar. Pongamos música para eso. Y ya está. Si total es lo mismo. Ahora, pero hay un compromiso nuestro. Pero compromiso no como una palabra pesada, ¿no? Sino es un amor por hacerlo. Es un darnos cuenta. O el intentar darnos cuenta de algo. Ahora, ¿no les pasa a ustedes que justamente es lo que hablábamos hace un rato, que el venir a hablar acá a la radio implica que durante toda la semana, cada instante de la vida, estamos relacionándolo con el tema que vamos a tratar la semana siguiente? No es solo leer y buscar material, buscar cuentos, buscar partes de los libros y los textos que están en la página de CAF para leer, porque en realidad concretamente leemos alguna cosita o comentamos la letra de la música. Es decir, todo lo que dice y todo lo que hemos encontrado de material escrito lo estamos masticando en nuestra vida a lo largo de la semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo personal, mi camino espiritual para mí es eso. Es decir, no es estudiar de memoria una definición, no es ir a misa o al templo o a la reunión de CAF a hacer acto de presencia, sino eso poquito a lo mejor que incorporo en esa hora, llevarlo a la vida y cuando vuelvo a la reunión siguiente, volver con algo de mi vida allí. Y plasmarlo en mi vida cotidiana implica transmitir eso al resto de la humanidad. No hace falta que yo vaya por la calle promulgando lo que aprendí de CAF o leyendo la Biblia o el Corán o lo que fuere, porque eso a la gente no le llega. Si a mí alguien me hubiera venido a leer algo como la doctrina que tengo que aprender, no me llega. Es decir, me llega el ejemplo del otro, me llega el ver el trabajo en su propia vida. Yo quería retomar un poco a Ricardo, en el sentido de que, por ejemplo, uno viene a hacer radio, ¿no? Por ejemplo, y no es que uno venga obligado como la cara, pero también hay una aceptación ahí, pero que la aceptación de que uno siente el pedido, que uno siente el llamado que estábamos diciendo antes, ¿no? El que dice, ¿querés hacerlo por adentro o me ayudás? Y uno acepta. Pero recién ahora he notado que también la palabra aceptar trae como la misma palabra en la cultura algo como que medio negativo. Estás aceptando porque en un primer momento no lo hubieras aceptado. Lo estás aceptando porque hay un esfuerzo que se tiene que realizar. Hay algo que linkea, ¿no? Y no, en realidad a veces la aceptación es un mar calmo que te lleva con una brisa suave y va formando la barca hacia donde te quiere llevar el espíritu. Evidentemente gozamos de estar aquí. No sé si entendieron la metáfora, ¿no? Traté de ser un poco... Se está transformando en un poeta. Va a salir volando uno de estos días. Tanto hacer vuelos, vamos a abrir la ventana, vamos a salir todos volando. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Lamentablemente nos queda corto el horario. No queremos dejar de saludar a los chicos que no nos han podido acompañar el día de hoy, como Carlos, como Cristina, como las hermanas Lluvero. Así que para todos ellos un gran abrazo. El amigo Fada, al amigo Fada. Y bueno, esperar que el programa les haya gustado. Va a estar colgado en YouTube en los próximos días. Y nos pueden también comunicarse con nosotros a través del Facebook. Durante la semana, así es. Y los esperamos el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 1220. Vamos a estar entrevistando. Vamos a tener aquí una invitada muy especial, que es María Lastiri, que participó del programa el año pasado. Así que los invitamos a todos a acompañarnos. Aceptamos todos los comentarios que quieran hacer sobre el próximo tema en el Facebook, así los podemos leer y contestar al aire. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Será hasta el próximo sábado.